Muy buenos días con cada uno de ustedes. Les saluda Sergio Emerson. Quiero agradecer nuevamente la invitación de ICAP, Instituto de Capacitación, por la cordial invitación. Estamos nosotros llevando a cabo lo que es un diplomado, y este diplomado es en el proceso penal, y por ende es que hemos empezado poniendo énfasis primero en lo que vienen a ser los principios procesales, porque precisamente en base a los principios se va rigiendo todo el sistema procesal penal. ¿Por qué? Porque los principios es la parte medular, es la base de todo un proceso. Y así como existen principios doctores en el proceso penal, existen procesos también en cada una de las instituciones del proceso penal. Entonces, las medidas de coerción no escapan de ello, porque en las medidas de coerción también nosotros vamos a encontrar principios. Y dicho sea de paso, estos principios tienen que no solamente cumplirse, tienen que respetarse, porque esto puede acarrear en muchas ocasiones algunas sanciones. Y eso es lo que debemos tener en cuenta también respecto a cada caso en particular. Asimismo, tenemos diapositivas para el día de hoy, en las cuales vamos a estar compartiendo pauta por pauta. ¿Por qué las medidas de coerción personal son muy importantes conocerlas en la actualidad? Por lo siguiente, porque hoy en día nuestro sistema procesal penal tiene en ocasiones algunas conductas que pueden ser consideradas dilatorias en cierta medida. Y también se ve algunos comportamientos en los cuales, lejos de querer cooperar, por ejemplo, con la administración de justicia, terminan en ocasiones eludiendo la acción de la justicia. Entonces, cuando se ve estas situaciones, uno dice, no, acá hay una situación que hay que tener en cuenta y hay que tener que analizar, porque claro, solamente vamos a aplicar medidas de coerción cuando el caso así lo amerita o cuando el caso es necesario. Hoy en día se habla mucho sobre las medidas de coerción personal y se ha convertido en todo un tema mediático también. ¿Por qué? Porque se habla, por ejemplo, en la actualidad de lo que vienen a ser las audiencias de prisiones preventivas, por ejemplo, mediáticas, porque lamentablemente se han mediatizado en muchos contextos varias cosas, ¿correcto? Pero hay que tener en cuenta una serie de factores también en cada uno de los casos que vamos a señalar. Y dentro de ello vamos a empezar hablando, por ejemplo, de cómo a través de lo que viene a ser nuestro proceso penal vamos teniendo en cuenta algunos cambios existentes. Sobre eso vamos a señalar, por ejemplo, lo siguiente, ¿ya? Nuestro proceso penal busca asegurar la actividad procesal. ¿Y de qué manera vamos a asegurar la actividad procesal? Solamente a través de la aplicación de medidas de coerción personal. Reitero nuevamente, solamente nosotros vamos a poder enfrentar y lograr que el jus puniendi del Estado, que la pena del Estado se aplique a una persona a través de la utilización de medidas de coerción. Porque las medidas de coerción nos van a garantizar muchas cosas a nivel procesal. Cuando se aplican medidas de coerción, a nosotros nos van a ayudar, por ejemplo, a asegurar los actos de investigación, nos van a permitir a nosotros también desarrollar con mayor énfasis lo que viene a ser una investigación, porque las medidas de coerción tienen una finalidad interesante. Entonces, estas medidas de coerción comprenden una serie de actividades donde vamos a ver la participación siempre importante del Ministerio Público en cada caso en particular. En ese sentido, ¿qué entendemos por medidas de coerción? Vamos a ver que las medidas de coerción comprenden una serie de medidas sobre la persona del inculpado y sus bienes. Puede tratarse de la limitación a la libertad ambulatoria que cada persona tiene. Estas limitaciones pueden alcanzar derechos fundamentales, porque estos derechos no son absolutos, existen restricciones ordinarias impuestas por orden público, bienestar general y seguridad del Estado. Esta situación incluso ha quedado marcada hoy en día a consecuencia de este COVID-19, porque si bien es cierto tenemos ese derecho fundamental a la libertad, vamos a ver que estas se pueden restringir de diferente manera. Uno de ellos, las situaciones de emergencia. En las situaciones de emergencia, el derecho a la libertad es un derecho reconocido constitucionalmente, es un derecho que no solamente lo encontramos en nuestra constitución política, sino también se encuentra en el Código Penal. Entonces, ese derecho a la libertad, así sea importante, es restringida. ¿Por qué es restringida? Porque ningún derecho es absoluto, sino los derechos tienen restricciones. Entonces, la libertad, si es un derecho fundamental,
Es un derecho que se puede restringir. Y no es necesario para la restricción de un derecho fundamental, como viene a ser la libertad, que exista todavía una sentencia o una condena. A diferencia, por ejemplo, del derecho fundamental a la presunción de inocencia que goza toda persona, reconocida también por la Constitución Política de nuestro Código Penal. En ese caso, sí, para que pueda existir una restricción de ese derecho a la presunción de inocencia, debería existir una sentencia condenatoria debidamente probada, debidamente fundamentada y solamente a través de sentencia. Pero cuando se restringe el derecho fundamental a la libertad, no es necesario la existencia de una sentencia. ¿Por qué? Porque, como repito en esta primera diapositiva, estrictamente se van a tener a bien de restringir algunas libertades, porque ningún derecho, entendámoslo bien, ningún derecho es absoluto. ¿Por qué ningún derecho es absoluto? Porque también existen los derechos colectivos. O sea, tenemos derechos individuales y también existen derechos colectivos. Y cuando uno imaginariamente pone en una balanza y empieza a pesar derechos individuales y derechos colectivos, los derechos colectivos son más, porque los derechos colectivos son los derechos sociales. Y si ahí analizamos el fin que tiene, por ejemplo, el Código Penal, es regular la conducta de las personas para que puedan vivir de manera adecuada en sociedad. Entonces, tengamos en cuenta, claro, es un derecho fundamental a la libertad, pero puede existir restricciones también. No olvidemos ese aspecto, ¿correcto? Muy bien. Siguiente diapositiva. Asimismo, vamos a ver cuáles son precisamente las finalidades que tienen las medidas de coerción. O sea, el derecho penal, si va a aplicarme medidas de coerción personal, alguna finalidad tiene que ver. Y dicho sea de paso, todas las instituciones del Estado tienen finalidades, así como las mismas etapas que hemos estado viendo en este diplomado, ¿no? O sea, cuál era la finalidad de la etapa de investigación preparatoria, finalmente recopilar los elementos de convicción de cargo y descargo, la finalidad de la etapa intermedia, ser de filtro procesal, y la finalidad del juicio oral es lograr una sentencia a través de una actividad probatoria, y esta puede ser condenatoria o absolutoria. Entonces, las medidas de coerción también tienen finalidades, y una finalidad que tienen, obviamente, es asegurar los fines del proceso. Y el proceso tiene varios fines, pero dentro de las principales es que no se obstaculice la investigación y tampoco que la persona pueda eludir, porque si es que se llega a juicio oral, se espera que la persona esté presente y no que ésta haya fugado por algún motivo, ¿correcto? Entonces, eso viene a ser la finalidad de las medidas de coerción. Siguiente diapositiva. Las medidas de coercitivas son medidas de naturaleza provisional. Para asegurar los fines del proceso penal, su duración está en función al peligro procesal, y para concretarle se puede recurrir al empleo de la fuerza pública, por ejemplo, en forma directa, como en los casos de detención, o en la forma de apercibimiento. Esto, por ejemplo, señala Víctor Cubas Villanueva respecto a lo que viene a ser las medidas de coerción. Nosotros sabemos que no existe, pues, medida de coerción que va a ser perentorios, sino de que todos tienen un tiempo. En el caso de prisiones preventivas, por ejemplo, vamos a tener 9 meses. Esto puede ser prolongado por 9 meses más. En un caso simple, si tenemos el caso complejo, tendremos 18 meses, que será prolongado por 18 meses más. Y cuando hablamos de criminalidad organizada, tendremos 36 meses, que será prolongado por 36 meses más. Entonces, ¿qué estamos viendo en ese caso? Que respecto a las medidas de coerción personal, tienen un tiempo de duración y están siendo sometidas también a revisión. O sea, claro, o sea, por más que te puedan dar, digamos, 36 meses porque estás en una presunta organización criminal, esto está sujeto a la revisión, las previsiones preventivas, porque se tiene que tener en cuenta siempre también el bienestar de la persona imputada, y recordemos que es imputada, no es acusada, entonces puede estar vista a un reexamen lo que viene a ser estas resoluciones de prisiones preventivas. Entendamos en ese caso de que una de las principales detenciones que se va a dar son precisamente en las cuestiones de flagrancia delictiva. Y coloquialmente, respecto a la flagrancia delictiva, se señala cuando se logra atrapar a una persona con las manos en la masa. Eso es lo que en el argot popular, por ejemplo, solemos conocer. Se atrapa a una persona con las manos en la masa. Siguiente diapositiva. En ese sentido, va a ser importante señalar, doctores, los casos de flagrancia delictiva. ¿Cuándo nos encontramos en flagrancia delictiva?
Y sobre eso les voy a señalar una casación que es muy importante, que es la casación 842-2016-Sullana. Es una casación donde precisamente nos menciona este aspecto fundamental de lo que viene a ser las prisiones preventivas o las medidas de coerción en sí, porque hemos señalado que va a existir una restricción a un derecho fundamental y esa restricción al derecho fundamental se va a dar en los casos de flagrancia delictiva, ¿correcto? Entonces, estamos hablando de flagrancia y mencionábamos la casación 842-2016-Sullana. Respecto a ello, entendamos de dónde proviene el tema flagrancia y vamos a ver que la flagrancia nos va a señalar el siguiente aspecto. La palabra flagrante viene del latín flagrantis, es decir, se participa del presente verbo flagare, que significa arder o quemar. Reitero nuevamente, en el caso de flagrancia, viene esto del verbo flagare, y flagrare significa arder o quemar, o se refiere a aquello que está ardiendo o resplandeciendo, sea un fuego o sea una llama, por ejemplo. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que nosotros estamos señalando? De que en las situaciones de flagrancia delictiva o en los conceptos que estamos nosotros mencionando, ahí exactamente, ¿no? Ustedes pueden visualizar ahora la flagrancia delictiva, estamos en la conceptualización, entonces significa que se atrapa a una persona cuando algo está ardiendo, cuando algo está quemando. Eso es el flagrare, ¿no? ¿Por qué flagrancia? ¿Por qué flagrare? Es importante conocer también el basamento histórico del por qué lo llaman flagrancia, porque una persona prácticamente, como dirían algunos, se quemó en la realización de una acción. Se quemó porque no esperaba realizar determinada, no esperaba que lo iban a tener a bien de atrapar, por ejemplo. Entonces finalmente fue atrapado y la flagrancia viene a hacer uso. Esa terminología que se suele utilizar. Luego vamos a ver en la siguiente diapositiva sobre los temas de flagrancia, la clasificación, porque existen clasificaciones de flagrancia. Y vamos a ver 4 tipos de clasificaciones de flagrancia. Reitero nuevamente, doctores, vamos a apreciar 4 tipos de clasificación de flagrancia. El primero de ellos, la flagrancia estricta o propiamente dicha. Primer tipo de flagrancia. Siguiente tipo de flagrancia, la cuasiflagrancia. Tercero, flagrancia por identificación inmediata. Cuarto, presunción de flagrancia. Y esto es conocido también, doctores, como flagrancia por evidencias o inferencias, o inferida también. Entonces, las 4 tipos de flagrancias para la consumación y el aspecto procesal, los efectivos policiales, si ven a una persona en las 4 categorías, en cualquiera de las 4 categorías, podrían detener. O sea, si te ven en cualquiera de las categorías, flagrancia delictiva, cuasi flagrancia, flagrancia por identificación o presunción de flagrancia, sin mandato judicial, te puede detener. No solamente el Ministerio Público, la policía, incluso ahí también se va a ver los temas de arresto ciudadano. Pero entendamos cuándo estamos ante el primer caso de flagrancia estricta o propiamente dicha. Vayamos a la siguiente diapositiva, que precisamente ahí nos va a tener a bien de señalar. Entonces, en primer lugar, el agente inflagranti es el delincuente sorprendido cuando está realizando actos de ejecución propios del delito o cuando acaba de cometerlo, acaba de consumar un hecho delictivo. Eso es lo primero, con las manos en la masa. Acaba de cometer el hecho delictivo y es atrapado en flagrancia de delito. Por ejemplo, el artículo 106 nos habla del que mata a otro. Imaginémonos que los efectivos policiales observan cuando sujeto A realiza disparos a sujeto B. En ese momento de observar los disparos, lo detienen y es un caso de flagrancia delictiva. De la misma manera, cuando un mal funcionario público solicita una determinada suma de dinero a un particular, este particular se va al Ministerio Público a efecto de denunciarlo y el Ministerio Público, por ejemplo, en ese caso en particular, arma un operativo, terminan deteniendo a una persona en cuestión de flagrancia delictiva, o sea, con las manos en las masas. El requisito tiene como requisito sorprender en el mismo acto de la comisión del hecho delictivo al agente o autor de una acción. Es decir, el descubrimiento es una característica importante
de los casos de flagrancia stricto sensu o propiamente dicho, ¿correcto? Entonces, vamos a ver que los casos de flagrancia también existen tipos penales que tienen dos verbos rectores y vamos a analizar ahí que se va a consumar el caso flagrante cuando se realiza la consumación del primer verbo rector. Ejemplo, en el mismo caso de delito de corrupción de funcionarios, un mal funcionario público solicita suma de dinero a un particular, el particular, lejos de entregarle la suma de dinero, termina denunciándolo a las fiscalías anticorrupción. Dichas fiscalías realizan un operativo y en ese operativo que han realizado terminan deteniendo a una persona en flagrancia delictiva. La pregunta es, ¿esa flagrancia en qué momento se consuma? En el momento que está recibiendo una suma de dinero este funcionario público o al momento que este funcionario público solicitó. ¿Cuál es el delito flagrante en sí? Porque entendamos lo siguiente, y ahí hay un análisis muy interesante, que la flagrancia viene a ser el mismo hecho de la comisión de una situación. Entonces, ahí vamos a ver que al funcionario público, por ejemplo, lo están deteniendo no por estar recibiendo, porque es la fase de consumación del delito, sino que lo detienen por haber solicitado anteriormente. Pero que como tenemos un tema de delito continuado, correcto, una acción continuada, entonces por ende se detiene también cuestiones de flagrancia, así en etapas de agotamiento del delito, correcto, como en los casos que yo estoy señalando. En los otros se va a necesitar la misma realización del hecho delictivo, como cuando la persona es sorprendida al momento de estar hurtando un bien ajeno, al momento de estar empleando violencia para despojar a una persona de sus bienes, entonces estaremos hablando de la flagrancia strictus sensu. Siguiente diapositiva. Asimismo, vamos a mencionar la cuasiflagrancia. Será este supuesto cuando ya se ha ejecutado el delito, pero es detenido poco después, ya que no se le perdió de vista desde entonces. En palabras del tratadista Jorge Alberto Silva, una persona puede ser detenida aún después de ejecutado o consumado la conducta delictiva, pero siempre y cuando no se le haya perdido de vista o sea perseguido desde la realización de un hecho delictivo. Por ejemplo, un miembro de la policía percibe que se está cometiendo un delito y el agente activo se percata precisamente de que el policía lo ha observado y en ese momento decide fugarse. Sin embargo, el efectivo policial ya había observado esta acción y por ende va corriendo tras de esta persona y lo reduce finalmente y lo encuentra, por ejemplo, con la laptop que había robado hace pocos momentos. Entonces, podemos ver en esta situación que el nexo también está relacionado en el tema de tiempo. O sea, cuasi flagrancia, no ves la misma perpetración del hecho delictivo, pero sí instantes posteriores. ¿Y por qué? Porque ya están individualizado. Y esa individualización puede ser porque te ha observado el efectivo policial, ¿correcto? No cuando habías cometido el hecho delictivo, sino poquito después y emprende, digamos, la persecución para que te puedan detener. Otro ejemplo sería cuando la persona acaba de realizar disparos y los efectivos policiales escuchan estos y van corriendo a ver qué es lo que ha sucedido. Y cuando llegan al lugar, ya hace el cadáver en el piso y está la persona con el arma en la mano. No lo estás observando en ese instante cuando está cometiendo el hecho delictivo, pero sí instantes después. Entonces, esto viene a ser los temas de cuasi flagrancia. Recordemos lo siguiente, tiene que existir la inmediatez personal, temporal y la situación de descubrimiento. Ese tipo de flagrancia se apoya en la deducción lógica a partir de indicios muy poderosos que vamos a tener. O sea, si uno finalmente lo atrapa a una persona, como en el ejemplo que estoy señalando, no está cometiendo en ese momento el hecho delictivo, pero sí vemos a solo a dos personas y a él que tiene el arma en la mano. Entonces es una cuasi flagrancia en ese caso en particular. Pero también tenemos, siguiente diapositiva, tenemos la flagrancia por identificación inmediata. Eso viene a ser otro tipo de flagrancia también existente. Pregunta, doctores que nos están observando.
¿Cuándo estaremos hablando nosotros de la flagrancia por identificación inmediata, por ejemplo? ¿Cuándo se hará este factor de la flagrancia por identificación inmediata? Vamos a ver lo siguiente. Tiene como base que el agente ha sido identificado como autor del hecho. Se configura cuando el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho o por medio de algún equipo audiovisual, dispositivo o equipos cuya tecnología se haya registrado su imagen. No olvidemos de que este tipo de identificación se tiene que dar dentro de las 24 horas de producido el hecho punible. No habría inmediatez temporal o personal, pero hay una evidencia fuerte de su autoría. El profesor Pablo Sánchez, por ejemplo, sostiene que esta fórmula constituye una presunción de flagrancia en atención a la identificación del agente, lo cual exige una identificación rápida y de resultado por parte de los efectivos policiales. ¿Qué podemos ver en esa situación? A diferencia de las otras flagrancias, que era la comisión en el mismo hecho delictivo, como el caso de flagrancia stricto sensu, o de la cuasiflagrancia, cuando la persona logra escapar, logra ser identificado instantes después de la comisión del hecho delictivo sin lograr escapar. En el caso de la flagrancia por identificación inmediata, la persona sí logra huir del lugar donde se ha perpetrado el hecho delictivo. O sea, logra escapar la persona del lugar donde se han cometido estos hechos, pero es indicado por alguna persona que ha tenido a bien de grabarlo, filmarlo, o sencillamente su versión de que tal persona ha sido la que ha cometido ese hecho delictivo. Entonces ahí, por ejemplo, será cuando se escuchan disparos, volvamos al ejemplo del homicidio, artículo 106, se dan disparos, por ejemplo, la persona o los efectivos policiales escuchan los mismos y emprenden veloz carrera para llegar al lugar donde están perpetrados estos hechos delictivos. No encuentran absolutamente a nadie, solamente el cadáver ya en el piso. Pero esta acción ha sido grabada por dos testigos que estaban exponencialmente caminando, transitando por ese lugar. Le dan esa información a los efectivos policiales y se dice, no, mira, estas son las características que tiene esta persona y lo tienen en ese caso, pues, que detener, pero tiene que ser dentro de las 24 horas. Es decir, a veces la persona logra huir de la escena del crimen, pero se plantean algunos planes, como los planes cercos que suelen efectuar los efectivos policiales y logran finalmente detener a estas personas. Entonces ahí tenemos la flagrancia por identificación inmediata. El último tipo de flagrancia es la flagrancia presunta por evidencias o inferencias. Siguiente diapositiva. ¿Cuándo se configura la presunción de flagrancia por evidencias o inferencias? Vamos a señalar que esta se configura cuando a la gente se le encuentra con señales o instrumentos que permitan pensar que es el autor del ilícito penal. Esta figura está referida al sujeto activo que no ha sido sorprendido ejecutando o consumando, por ejemplo, el hecho delictivo, y menos aún cuando ha sido perseguido luego de haber cometido un hecho delincuencial. Acá vamos a ver que la situación va a cambiar, porque acá vamos a encontrar a la persona no con las manos en la masa, sino con las masas en las manos. Es decir, la Policía Nacional o el Ministerio Público tiene algunos indicios, algunas pistas, algunas inferencias y van a realizar el trabajo de investigación de identificación inmediata para que puedan dar con esta persona. Un ejemplo es cuando alguien termina cometiendo un hecho delictivo a través de la utilización, por ejemplo, de un arma blanca, y cuando es intervenido después de 7 horas, por ejemplo, o 8 horas por los efectivos policiales, termina encontrándola a esta persona en su casa, pero con rastro, por ejemplo, de haber tenido una gresca con sangre todavía en el polo. Siguiente situación. También se indica y se tiene evidencias o inferencias que una persona habría cometido robo. Entonces termina el Ministerio Público juntamente con la policía dando la pista a esta persona e ingresan, por ejemplo, a su domicilio y ahí encuentran la laptop que ha sido robada. Es decir,
Acá se encuentra la persona no en el momento de la comisión del hecho delictivo, no hay sindicación inmediata, la persona no lo han identificado en el momento, pero sí se ha tenido indicios, sí se tiene inferencias de quién podría haber sido. Estos son los típicos casos cuando se sospecha de alguien, porque en los casos de evidencia o inferencias está relacionado a los temas de sospecha. Por ejemplo, si hay donaciones, las donaciones van allá a la municipalidad. Entonces, estas donaciones podrían haber llegado el día viernes, o sea, hoy en la mañana a las 7. Sin embargo, no se ha dado ningún desconocimiento, por ejemplo, inmediata de la población, y la población ha identificado o tiene esos indicios porque consideran que es el alcalde quien se habría apropiado de estas canastas. Entonces, esto es denunciado, por ejemplo, a los efectivos policiales o al Ministerio Público, quienes en ese momento montan un operativo. Van a la casa de esa persona y ahí precisamente encuentran las canastas, por ejemplo. Entonces, ahí vemos que se encuentran evidencias o inferencias. Otras situaciones, cuando se sospecha, por ejemplo, del enamorado, se sospecha del tío, que era el tutor, entonces cuando desaparece una persona, finalmente encuentran el cadáver, entonces ahí esas inferencias permiten ver que se podría detener una persona. Regla básica es que estas se tienen que dar dentro de las 24 horas. Dentro de las 24 horas. Porque si no estamos dentro de las 24 horas de la perpetuación del hecho delictivo, no estaríamos nosotros ante un caso de presunción de flagrancias por evidencias o por inferencias. Ahora, doctores, vamos a mencionar los principios de las medidas de coerción personal. Porque estos principios, dicho sea de paso, también tienen sus principios. Y las vamos a ver a continuación. Siguiente diapositiva. Dentro de ello, por ejemplo, vamos a analizar los principios de legalidad, proporcionalidad, motivación, instrumentalidad, urgencia, jurisdiccionalidad y provisionalidad. Estos son los principios de todas las medidas de coerción. Vayamos al primero, que es el principio de legalidad. Nosotros sabemos que el principio de legalidad es uno de los principios fundamentales que rige nuestro sistema procesal penal y nos señala lo siguiente. Ninguna persona será sentenciada ni procesada si al momento de la comisión de un hecho delictivo su comportamiento no se encuentra subsumido dentro del Código Penal, porque estaríamos ante una situación de atipicidad. Si nosotros aplicamos medidas de coerción personal, dichas medidas de coerción también deben tener una base legal. Y las bases legales, si existen en nuestro código, no podríamos aplicar una medida de coerción personal si es que no se encuentra establecida dentro de nuestro ordenamiento jurídico. El principio de proporcionalidad es uno de los más discutidos y debatidos en la actualidad. Esto a razón de que precisamente lo que se va a analizar es si es necesario o no es necesario aplicar una medida de coerción personal. Esto está relacionado con la necesidad del proceso. Para algunas personas sí podría ser necesario lo que viene a ser aplicar una medida de coerción personal, pero hay otras personas que podrían considerarlo que no es necesario. Pero recordemos que siempre va a estar de la mano de la proporcionalidad. Es decir, como se va a analizar y se va a tener a bien de ver este derecho a la libertad, el derecho a la libertad es fundamental y solamente tiene que ser sometido a una restricción cuando ésta es debidamente motivada, sustentada y cuando los otros medios no han tenido la eficacia que se espera. Entonces, en ese caso en particular, se analiza este principio, si es proporcional esa medida de coerción o no es proporcional la medida de coerción, porque esta tiene que ser también una última alternativa para poder alcanzar los fines del proceso penal. El otro principio es el principio de motivación, doctores. Y ahí, por ejemplo, se menciona también lo que señalaba el Acuerdo Plenario 1/2019 porque ponía mucho énfasis sobre el tema de la motivación. Hay resoluciones que dan medidas de coerción personal, pero que no están debidamente motivados. Y por ende, este principio de motivación señala la importancia que las medidas de coerción por parte del juez deben tener una debida motivación a través de sus resoluciones. Ahí va existiendo en ocasiones, cuando no existe una adecuada motivación a las resoluciones de prisiones preventivas, por ejemplo, finalmente se van considerando que se podrían estar vulnerando derechos fundamentales, claro, porque no existe una debida motivación. El Acuerdo Plenario 1/2019, por ejemplo, respecto a este tema, también ha mencionado que no se trata
respecto a motivaciones, de tener una motivación tan extensa con varios contenidos técnicos que finalmente no son entendibles, sino lo que pide, por ejemplo, es que esta motivación de las sentencias tengan que ser digeribles, tengan que ser entendibles para todos. Siguiente principio es la de instrumentalidad, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué nos refiere a través del principio de instrumentalidad? Constituye formas, medios o instrumentos que se utilizan para garantizar la presencia del imputado en el proceso penal y con ello finalmente se logre, por ejemplo, el éxito de un proceso. Entonces, uno como instrumento puede utilizar las detenciones preliminares, puede utilizar los grilletes, las prisiones preventivas, los impedimentos de salida del país también. Son los instrumentos que uno va a utilizar, pero con el objetivo de alcanzar el éxito del proceso penal. Luego vamos a mencionar el otro principio que viene a ser que estas medidas de coerción son urgentes, porque solo podrán ser impuestas cuando se puede evidenciar la concurrencia de un verdadero peligro de ineficacia del proceso penal. En este caso podría ser por la demora. Y eso es lo que hemos estado viendo durante el desarrollo de este diplomado también. Se hablaba del principio de celeridad, que es la rapidez que se tiene que realizar al momento de los actos de investigación. Y esto depende mucho de la actividad fiscal, de cómo él realiza el trabajo, pero también del comportamiento del imputado, porque si el imputado obstaculiza la investigación, ahí se van a ver situaciones de retraso también en algunas investigaciones. Entonces, uno de los principios señala de que sobre las medidas de coerción también va a ingresar la urgencia. Es decir, si realmente existe un peligro en la demora, apliquemos medidas de coerción. Si realmente va a existir dilaciones malintencionadas, apliquemos medidas de coerción. Otro de los principios es la jurisdiccionalidad, y es que solo pueden ser impuestas, modificadas, ampliadas, suspendidas, acumuladas por la autoridad jurisdiccional competente. Y el último principio, que es uno de los más importantes, que es el principio de provisionalidad, porque tiene un tiempo límite o máximo de duración. En los casos de criminalidad organizada, respecto a las medidas de coerción, exclusivamente la prisión preventiva, tendrán un máximo de 36 meses que podrán ser prolongados por 12 meses más. Entonces, eso, por ejemplo, vienen a ser los principios que rigen las medidas de coerción personal. Siguiente diapositiva. A continuación, doctores, vamos a hablar de los presupuestos. Los presupuestos de estas medidas de coerción personal. Y nos van a señalar, por ejemplo, el periculum in mora o peligro en la demora, que precisamente era lo que estábamos señalando, cuando el imputado, de manera tendenciosa, dilata un proceso de investigación, ordena que otras personas dilaten la entrega de documentos, entonces estaremos hablando ante un presupuesto para poder ejecutar la medida de coerción personal. El siguiente, el fumus bonis juris o apariencia de buen derecho, la razonable atribución del hecho punible a una persona, y ahí se va a mencionar, por ejemplo, en situaciones de los casos de prisión preventiva, los graves y fundados elementos de convicción. Entonces, dos presupuestos a tener en cuenta, el periculum in mora o el fumus bonus juris, es decir, periculum in mora cuando nos habla del peligro en la demora de la actividad procesal, de las dilaciones innecesarias que se suele realizar, y en el otro caso, el fumus bonis juris, cuando hablamos de la apariencia del buen derecho, porque recordemos, toda persona es inocente antes de que se demuestre lo contrario, se presume la inocencia y será el Ministerio Público quien tenga que hallar la culpabilidad a través de elementos de convicción. Entonces, ahí va a resultar ser interesante mencionar existe razonablemente algún tipo de atribución de un hecho delictivo al imputado o no se tiene razonablemente elemento de convicción para poder imputar algún grado de participación. Vamos a mencionar que nuestro Código Penal tiene varias medidas de coerción personal y las vamos a ver a continuación. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, doctores, podemos hablar de la detención que se encuentra en el artículo 259 al artículo 267 de nuestro Código Penal. También podemos señalar la prisión preventiva que se encuentra entre los artículos 268 al artículo 285. La comparecencia,
Hablamos del artículo 286 al artículo 299. La internación preventiva, artículo 293 al artículo 294. El impedimento de salida del país, artículo 295 al artículo 296, y la suspensión preventiva de derechos del artículo 297 al artículo 30-1. Entonces podemos observar de que existen varias medidas de coerción que ya los juristas han señalado con el objetivo de asegurar siempre los fines del proceso. Siguiente diapositiva. Vamos a mencionar a continuación respecto a lo que viene a ser la detención. Cuando hablamos de detención, y señalaremos lo siguiente. La detención puede darse por mandato judicial, en cuyo caso se denomina, por ejemplo, detención preliminar, o sin mandato por la policía cuando el sujeto es sorprendido en las situaciones de flagrancia delictiva o a través del arresto ciudadano por cualquier persona en estado siempre de flagrancia delictiva. El plazo mínimo es de 24 horas, pero puede ser convalidada por el juez hasta por 7 días, salvo el caso de los delitos exceptuados. En caso que el fiscal solicite la prisión preventiva, el imputado permanece detenido hasta que se realice la audiencia. Entonces, sobre el plazo es importante. Solamente una persona puede ser detenida, que es muy diferente a retenida, porque un tema de una retención solamente debe estar 4 horas, pero en el caso de detención no puede exceder de las 24 horas. ¿Qué sucede si a una persona lo tienen detenida más de 24 horas? ¿Qué podría presentar el abogado litigante en ese caso en particular? Detienen a una persona por más de 24 horas, tendré que plantear yo el habeas corpus porque están vulnerando ese derecho fundamental a la libertad. Ninguna persona puede ser detenida más del tiempo establecido. Excepcionalmente se puede tener la detención o el juez, solamente por juez, puede convalidar por 7 días más. Y el Ministerio Público puede considerar, por ejemplo, una situación de flagrancia y desea hacer una prisión preventiva. Durante el tiempo de desarrollo, la persona estará detenida en ese caso en el establecimiento penitenciario, por ejemplo. Eso respecto a la detención. Siguiente diapositiva. Vamos a ver cuál es la diferenciación existente entre una detención preliminar y una prisión preventiva. ¿Qué diferenciación encontraremos en cada uno de estos casos? En el caso de la detención preliminar, no necesariamente se da en un proceso penal debidamente incoado. Por ejemplo, en el caso de una detención preliminar, estábamos mencionando lo que vienen a ser las detenciones en caso de flagrancia, los arrestos ciudadanos también. Es provisionalísimo, no puede durar más de 24 horas y excepcionalmente porque el juez lo señala 7 días más. Su formalidad no es tan rigurosa, se puede llevar a cabo por la Policía Nacional del Perú o por cualquier persona o por disposición del juez. No olvidemos entonces, detención preliminar, plazo 24 horas, se puede extender por 7 días más, pero solamente por orden del juez. No se ha incoado en sí el proceso aún en ese caso. Hay muchos arrestos ciudadanos que se suelen dar, ¿correcto? Muchos arrestos por parte del efectivo policial también, y eso son las detenciones preliminares. Si una persona en una situación de emergencia, un día domingo, termina saliendo del lugar donde se encuentra y es detenido por un efectivo policial, estaremos ante una detención preliminar en un primer momento. Diferente es el caso cuando se habla de prisión preventiva, porque en este caso necesariamente será en un proceso penal que ha sido debidamente incoado. Es más, el proceso penal ha sido debidamente formalizado. No se dan prisiones preventivas en diligencias preliminares, solamente se van a dar prisiones preventivas cuando el proceso de investigación ha sido debidamente formalizado. Se efectúa por un periodo lato. A diferencia de la detención preliminar, ¿se recuerdan? La detención preliminar era brevísimo, era solamente de 24 horas, por ejemplo, y excepcionalmente ordenado por el juez 7 días. En el caso de la prisión preventiva, tendremos otros tiempos. Si el caso es simple, será una prisión preventiva a plazo máximo de 9 meses, que puede ser ampliado por 9 meses más. En el caso complejo, 18 meses, que puede ser ampliado por 18 meses más. Caso de criminalidad organizada, 36 meses, que podría ser ampliado por 12 meses más. Entonces, tenemos un periodo más extenso.
Los requisitos para su procedencia son más exigentes a efecto de la detención preliminar, que son cuestiones de flagrancia, por ejemplo, en la mayoría de los casos. Pero para la prisión preventiva necesitamos que se cumplan los presupuestos materiales de acuerdo a lo que señala el Código Penal y también respecto a lo que dice pues la casación de Moquegua o las últimas casaciones, 1-2017, 1-2019, respecto a lo que es prisión preventiva. Y esta necesariamente va a llevarse a través de una audiencia y la decisión va a ser por parte del juez. En ese sentido, vamos a empezar señalando al artículo 268, que precisamente nos habla sobre la prisión preventiva. Siguiente diapositiva. Sobre la prisión preventiva, vamos a tener que situarnos al artículo 268 de nuestro Código Procesal Penal. Reitero, artículo 268 de nuestro Código Procesal Penal nos habla a nosotros de la prisión preventiva. Y esta prisión preventiva suele tener también algunos principios, como todas las instituciones del proceso. Todas las instituciones procesales siempre tienen principios que tienen que analizarse. Por ejemplo, Asensio Meñano señala que el Código Procesal Penal peruano es respetuoso, por ejemplo, del principio penal. El artículo 253 dispone la obligación de sometimiento a la ley para la restricción de cualquier derecho fundamental en un doble sentido. Por un lado, exigiendo a la autoridad que aplique la medida de coerción pertinente y por otro, que se cumplan también las finalidades del proceso. Recordemos lo siguiente. Nosotros hemos señalado que sí tenemos base legal respecto a las medidas de coerción. Y no solamente la prisión preventiva o la detención, tenemos la comparecencia, tenemos la suspensión preventiva, tenemos la internación preventiva. Entonces, el principio de legalidad tiene que tener una base legal a efecto de poder aplicarla. Y la base legal bajo el principio de legalidad en nuestro Código Procesal Penal será el artículo 268. Siguiente diapositiva. Para que se aplique también lo que viene a ser la prisión preventiva, hay que tener el principio de intervención indiciaria. Y esto se refiere a las exigencias fácticas necesarias que permitan entender que existe fundamento para alimentar un derecho fundamental. O sea, si no tienes indicios, que en este caso nos señalan que tienen que ser indicios fuertes, por ejemplo, no podrías aplicar prisiones preventivas. Se relaciona siempre con el fumus delicti comisse, que no desbarata la presunción de inocencia, sino que es una exigencia para que la medida de prisión preventiva tenga siempre una sólida base. O sea, señor fiscal, si usted como defensor de la legalidad va a requerir prisión preventiva hacia una persona, tiene que haber fundamentado muy bien cada uno de los presupuestos materiales. Si no tiene usted indicio, no podría ser imaginariamente una imputación porque no estaríamos respetando el principio de intervención indiciaria existente. Siguiente diapositiva, respecto también a la prisión preventiva, nos habla del principio de proporcionalidad, porque nos dice a nosotros que solamente aplicaremos cuestiones de prisión preventiva cuando las otras medidas de coerción no han visto satisfechas los fines del proceso. Es decir, cuando no se puede aplicar impedimentos, arrestos ciudadanos, impedimento de acercarse a determinados testigos, aplicaremos recién el tema de prisión preventiva. No exige que la limitación de la libertad personal persiga amparar intereses generales, sino que ésta sea adecuada y necesaria para alcanzar la finalidad del aseguramiento fijada en la ley a través de los medios idóneos. Entonces recordemos que por ende se señala de que la prisión preventiva viene a ser la última instancia, la última ratio. Siguiente diapositiva. El otro principio es la de razonabilidad, que está dirigida básicamente al pensamiento del juez, porque el juez, a través del resultado de una declaración, cuando menciona que es fundado el requerimiento de prisión preventiva, tiene que motivarlo debidamente. Porque el órgano que es en este caso jurisdiccional del Poder Judicial, al momento de dar una prisión preventiva, en su resolución tiene que señalar el juicio de valor, tiene que mencionar el motivo. Por ende que hoy existe una exigencia de que tenga que existir una debida motivación y el respeto a cada uno de los presupuestos materiales.
Si en la resolución de prisión preventiva no se aplica este principio de razonabilidad, no existe la fundamentación adecuada, en segunda instancia seguramente van a tener a bien de bajar esta prisión preventiva. Y eso muchas veces se puede observar que es a falta de una debida motivación existente. Siguiente diapositiva. En las prisiones preventivas se ve existir también una contradicción. Es decir, cuando hablamos de prisiones preventivas siempre existe dos posiciones en contrario. Por un lado, el pensamiento o la posición del Ministerio Público y por el otro lado, el pensamiento o la posición que va a tener el abogado defensor. ¿Qué va a plantear el Ministerio Público? El jus puniendi del Estado frente al delito. Es decir, el fin del proceso, aplicar la pena ante un comportamiento contrario a norma, contrario a ley. Y esta lo debemos hacer cumpliendo un proceso penal sin que existan comportamientos dilatorios. Y de igual manera, cuando se tenga que aplicar la penalidad, la persona tiene que estar presente y esta no tiene que haber huido. En el caso del pensamiento del abogado defensor, la situación es diferente, porque el abogado defensor va a señalar el derecho a la presunción de inocencia. Y precisamente, ¿por qué el derecho a la presunción de inocencia cuando bajo el principio que estábamos señalando anteriormente, que era el principio de razonabilidad, cuando no se fundamenta adecuadamente una resolución, evidentemente uno diría de que esto está siendo una pena anticipada y están vulnerando la presunción de inocencia, porque en caso de duda siempre va a favorecer al imputado. Asimismo, se va a señalar a otro principio o al derecho fundamental de la libertad que toda persona debe tener. Y este derecho a la libertad también reconocido por el Código Penal porque manifiesta de que toda persona tiene que enfrentar un proceso en libertad. Entonces, la contradicción, doctores, va a ser normal en los casos de prisiones preventivas. No vamos a encontrar posiciones iguales, diferentes. Por ende, cuando ustedes escuchan conferencias de abogados litigantes respecto a la prisión preventiva, ellos tienen su posición. O sea, ellos te van a decir, esta situación es esto, tienen su propia posición de los hechos. Cuando tú escuchas, por ejemplo, a un fiscal de la misma manera o a un juez, sería muy interesante, por ejemplo, escuchar en el mismo momento la posición de cada uno. Y vamos a entender que nuestro código está sujeto a interpretación. Y como está sujeto a interpretación, también la contradicción va a ser parte de ella, porque vamos a encontrar la contradicción existente entre la posición del fiscal y la posición también del abogado defensor. Siguiente diapositiva. Pero no olvidemos la existencia de un juez. Y el juez tiene de etapa intermedia, el juez de garantías precisamente, tiene un rol muy importante durante el desarrollo de esta actividad. Y sobre ello vamos a señalar un poco de historia. Por ejemplo, en la diapositiva nosotros vemos a Giovanni Salvatore Augusto Falcone. El doctor Richard Concepción Carguancho suele mencionar en varias de sus exposiciones sobre prisiones preventivas precisamente a Giovanni Salvatore, en razón de que él ha sido un juez italiano, conocido, por ejemplo, por su intento de desbaratar la Cosa Nostra. Es decir, él se enfrentó al tema de esta mafia italiana, persiguió a muchos de los delincuentes, le premiaron por la labor que él ha tenido, pero fue asesinado también el 29 de julio de 1983. Al parecer sería precisamente porque él habría dado persecución judicial y habría detenido a muchas de las personas que formaban parte de esa mafia. Entonces, él, sin embargo, sale pues como por reconocimiento por ser un juez italiano que se enfrenta a organizaciones. Entonces, por ende, se lo toma en cuenta. Siguiente diapositiva. A continuación vamos a hablar de otro juez, que es Sergio Fernando Moro. De igual manera, Sergio Fernando Moro es muy estudiado en los casos de prisión preventiva, sobre todo en tema de decisiones. Él es un magistrado, escritor y catedrático brasileño, y que gana, en este caso, portadas en razón del caso Operación Lavallato, y exclusivamente porque el 12 de julio del año 2017 condenó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a 9 años y 6 meses de pena privativa de libertad. De esta manera, él se convirtió en la historia de Brasil en poder condenar a un presidente de la nación. Entonces, estos son dos de los jueces, por ejemplo,
que suelen ser mencionados cuando respecto de decisión se trata. ¿Y esto por qué? Porque a veces se consideraba de cuando se trataba, por ejemplo, de situaciones de grupos de poder, no se aplicaba de manera adecuada temas de prisiones preventivas. Entonces, claro que esto hay que analizarlo desde diferentes enfoques porque también podríamos ver los famosos temas de las prisiones preventivas mediáticas. Siguiente diapositiva. José María Asensio Mellado señala que la prisión preventiva es una pena anticipada, porque naturalmente en la práctica, después que se da un requerimiento de prisión preventiva, hay una acusación. Y en muchos de los casos suele existir una sentencia también. Por ende, es que este jurista hace esa reflexión. ¿Qué entendemos por la prisión preventiva, conocido también como la prisión provisional? Es una medida cautelar de carácter personal que afecta el derecho de libertad personal durante un lapso más o menos prolongados, la cual solo procederá cuando las demás medidas cautelares no han sido suficientes para asegurar los objetivos del procedimiento penal. Y en eso es necesario mencionar qué presupuestos se encuentran para poder aplicar prisiones preventivas. Y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El artículo 268 del Código Procesal Penal, doctores, nos habla de los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Y dentro de ello nos señalará lo siguiente. El juez podrá dictar mandato de prisión preventiva si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos materiales. 3 serán, de acuerdo a nuestro Código Penal, los presupuestos materiales existentes. Vamos a verlo a continuación. Primer presupuesto material. Nos menciona que existan fundados o graves elementos de convicción para estimar razonable la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo, en ese caso el fumus delicti comice, la comisión del hecho delictivo. El siguiente presupuesto, que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad. En este caso se menciona el tema de prognosis de pena. Y el último, el más controvertido, el más analizado, que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permitirá colegir razonablemente que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia, en este caso será el peligro de fuga, u obstaculizar la averiguación de la verdad, que será el peligro de obstaculización. Nuestro Código Penal nos señala la existencia de 3 presupuestos materiales. Claro, luego se pueden hablar las casaciones, correcto, que nos señalan otros presupuestos más, pero bajo el principio de legalidad estaríamos mencionando esos presupuestos en ese caso, ¿correcto? Muy bien. Vamos a mencionar también lo siguiente. Cuando se habla del primero, que existan fundados y graves elementos de convicción que hoy en día está relacionado con el tema de sospecha grave. La sospecha grave, ¿no? Porque la sospecha fuerte, porque antes era la sospecha grave, ahora es la sospecha fuerte. Entonces, la sospecha fuerte ya está relacionado al alto grado de probabilidad de la comisión de un hecho delictivo. Y incluso en su estándar de sospecha va más allá que el mismo requerimiento de acusación del fiscal, porque acá ya el fiscal debe estar seguro que esa persona cometió el hecho delictivo y por ende va a emitir un requerimiento de acusación. Pero cuando estamos ante esos graves y fundados elementos de convicción, vamos a analizar lo siguiente. ¿Qué se entiende por grave o qué se entiende por fundado? Lo fundado está relacionado a elementos de convicción que te incriminan directamente en la comisión de un hecho delictivo. Y estos, por el caso de los antecedentes, por el tipo penal que se investiga, podemos tener una gravedad y también va a ser grave en razón a la lesión de los bienes jurídicos tutelados. Por ejemplo, delitos de crimen organizado o cuando hablamos lavado de activo o delito contra la administración pública. Se refiere cuando en las situaciones de flagrancia delictiva uno termina deteniendo a una persona, ahí uno tiene elementos de convicción que se indican directamente a una persona de la comisión de un hecho delictivo. Es decir, por ejemplo, si alguien detiene a un funcionario público recibiendo una suma de dinero, tienes varios elementos de convicción, los reactivos en el billete, por ejemplo,
¿correcto? Porque es una situación flagrancia delictiva también. Tienes el momento de la realización del hecho delictivo, las cámaras de videovigilancia, los testigos, el que te estás indicando como testigo denunciante, entonces te tienen varios elementos que se indican directamente la comisión de un hecho delictivo, y dicho delictivo es un delito de corrupción de funcionarios, ahí radica la gravedad también de la misma. Entonces ahí podríamos señalar que sí tenemos un alto grado de probabilidad, porque es un caso de flagrancia delictiva, de sospecha fuerte. Y lo mismo va a suceder en las otras situaciones de flagrancia delictiva, porque las situaciones de flagrancias te permiten tener elementos de convicción frescos, elementos de convicción en tiempo real. Esa es la gran ventaja y por ende muchos de los casos que se dan en cualquiera de las modalidades de flagrancia delictiva se suele declarar fundado la prisión preventiva o por lo menos fundado este primer elemento existente. Pero si se trata a nivel de investigación, es ahí la situación totalmente diferente. Es decir, si es un proceso y no nos encontramos en cuestiones de flagrancia, habría que analizar cada caso en particular para poder requerir prisiones preventivas. Ejemplo, un delito de colusión, verbo rector la concertación, ¿qué elementos fuertes podría tener para evidenciar ese acto colusorio? Por ejemplo, los levantamientos del secreto de las comunicaciones, levantamiento del secreto bancario. Estos dos requerimientos son muy fuertes a efectos de señalar vinculaciones entre extraneos e intraneos. Entonces, ahí tenemos elementos de sindicación directa. La misma forma cuando se habla, por ejemplo, de las pericias, pericias de homologación de voz, pericias contables, pericias grafotécnicas, porque entendamos que las pericias son conocimientos científicos y por ende ahí uno va a tener elementos que se indiquen a una persona como autor de la comisión de un hecho delictivo. Cuando se habla de lavado de activo o crimen organizado, el Ministerio Público aplicará las técnicas especiales de investigación, el agente encubierto, correcto, y también las interceptaciones telefónicas. Si uno a través de las interceptaciones telefónicas recaba elementos, tiene las conversaciones, por supuesto, que esto es un elemento fuerte que va a vincular a una persona como autor de un hecho delictivo. Cuando mencionamos también al agente encubierto que da informaciones de la misma manera. ¿Cuál es la discrepancia, doctores? Cuando a veces no se tiene estos elementos de convicción. Se tiene, por ejemplo, algunas documentales, se tiene algunos testigos, y estos testigos y documentales no te generan como los otros en ocasiones esa sospecha fuerte que se busca. Un colaborador eficaz. El colaborador eficaz va a buscar un beneficio, se acude precisamente al colaborar, a una colaboración eficaz y puede ser hasta cierto punto que su declaración no sea tan creíble como para considerar una sospecha fuerte. Porque si la persona va a tener un beneficio, posiblemente podría exagerar en algunas cosas. Distinto es la situación cuando se habla de un testigo protegido, porque el testigo protegido no es aquella persona a la cual se le imputa, pero sí es una persona que conoce información veraz. Entonces, por ende, del colaborador eficaz, es un imputado, podría dudarse ese estándar de sospecha fuerte, pero de un testigo protegido, ahí sí se tiene una información muy real. Existen muchas controversias y quizás lo vamos a tratar durante o las otras sesiones de clase, porque muchas veces se solicita que en el caso de los testigos protegidos se le puede contrainterrogar, por ejemplo, pero bueno, ese es un análisis diferente. Entonces, de esta manera, el primer presupuesto está relacionado a los fundados graves elementos de convicción. El fiscal sí tiene, y yo les he mencionado, cuando estamos ante esos elementos, hay técnicas especiales de investigación, hay requerimientos que puede hacer el fiscal y si el fiscal lo tiene, obviamente esos sí son elementos graves. Si se tiene situaciones de flagrancia, de la misma manera. Si no es el caso, es ahí sí la situación diferente. Siguiente presupuesto, que la pena o sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad. Entonces, eso no hay ningún problema, en razón por la cual es como esta pena que se va a dar, que es una pena en abstracto, aún no es una pena en concreto, es una pena en abstracto, pero tiene que ser superior a 4 años. Es decir, tiene que existir pena privativa de libertad en ese caso. Y el último,
que el imputado en razón de sus antecedentes u otras circunstancias del caso particular permitirá colegir razonablemente que tratará de realizar dos cosas. Por ende, vamos a señalar la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, doctores, nos va a mencionar primero el peligro de fuga. ¿Cuándo estamos ante un peligro de fuga? Vayamos a la base legal. La base legal nos señala respecto al peligro de fuga el artículo 269. Y el artículo 269 nos va a referir lo siguiente sobre el peligro de fuga. El arraigo. Peligro de fuga relacionado al arraigo. Es decir, el arraigo en el país del imputado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia o de sus negocios o trabajo o las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto en ella. Antes se exigía un tema de un arraigo de calidad. Es decir, por ejemplo, que la persona sea titular del predio, que la persona vive ahí y que no tenga dos casas, por ejemplo. Si la persona vivía alquilado, ya no tenías un arraigo, porque no, o si tenías arraigo, pero esta no era de calidad. Sin embargo, ahora la situación cambia, porque nuestro Código Penal nos señala a nosotros suficiente con la habitualidad. Así tú no tengas un domicilio propio, pero usted está viviendo 20 años en ese lugar, tienes un domicilio habitual, puedes tener un negocio habitual, un trabajo. Lo importante es que va a ser, que se tiene que analizar lo que le va a costar al imputado dejar al momento de que puede eludir. Porque claro, si la persona va viviendo de un lugar al otro lugar, no tiene ningún asiento donde pueda vivir, duerme en un sitio en un determinado lugar, en el otro sitio en determinado lugar, entonces la persona en cualquier momento puede escapar. Pero si la persona vive en un cuarto alquilado, por ejemplo, 20, 15 años o 8 años, tenemos habitualidad, ¿correcto? Pero se analiza algo más respecto a ello. Siguiente diapositiva. Vamos a ver también la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. Y ahí ingresa más tema de reglas de la lógica, de la experiencia, porque si te están investigando por lavado de activos, crimen organizado, delito de corrupción de funcionarios, por ejemplo, peculado, colusión, malversación de fondos, ahí vamos a ver que las penas son altas. Entonces la persona puede decir, uy, yo la verdad me he apropiado de donaciones en estado de emergencia, ya sé la pena que me va a venir. Entonces terminan escapando. Ellos se han dado cuenta que formo parte de una organización criminal, los cuellos blancos. Entonces, mejor huyo. Entonces, si la persona espera una pena grave, también puede tener ese comportamiento de fugarse. Luego vamos a señalar el comportamiento que tiene el imputado, porque nos señala la importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopta voluntariamente frente a este delito. Si el imputado quiere colaborar, si el imputado dice, muy bien, sí, voy a ayudar, pongo a disposición, entrego mis pasaportes, mira mi movimiento migratorio, participo puntualmente en todas las diligencias, en todas las declaraciones, me pidan, acudo siempre, entonces estoy teniendo una actitud que el Ministerio Público debe valorar, porque el fiscal diría, muy bien, esta persona está teniendo un comportamiento adecuado. Y esto también, ¿por qué? Porque lo está señalando el artículo 269. Se va a tener que valorar el comportamiento, si voluntariamente quiere resarcir un daño, si se acoge a un principio de oportunidad, a la confesión, por ejemplo, en ese caso tendríamos que señalar, ¿correcto? Claro, hay preguntas interesantes. Lo habitual mira, si una persona cambia de 4, 5, 6, 7 días de un lugar a otro lugar, no es habitual. No es habitual. Si está un mes y otro mes se ha ido a otro lugar, de un mes estuvo aquí en Lima, luego se fue a Trujillo, de Trujillo a Piura, no es habitual. La habitualidad está relacionado con el tema de tiempo, con el tema de tiempo. O sea, si la persona dice, mira, no es mi casa, no tengo título de propiedad, pero en esa casa yo estoy viviendo más de 8 años. Además, no soy ni inquilino moroso ni nada por el estilo y trabajo en tal lugar. Y vivo ahí porque es cerca mi trabajo. Entonces, obviamente, ahí sí veremos la habitualidad. Pero si una persona tiene un mes, si tiene 3 meses, si de 3 meses se cambia a otro lugar, obviamente estamos ante una persona que no tiene un lugar fijo donde quedarse. Entonces, en ese caso, no estaríamos hablando de habitualidad. Siguiente. El comportamiento del imputado durante el procedimiento u otro procedimiento. Ahí también va a ser muy importante los antecedentes que uno puede tener.
Si una persona está siendo investigada acá por corrupción, acá por lavado, allá por crimen organizado, dentro de corrupción tiene 5 investigaciones, y ahí vamos a ver cuál es la conexidad que tiene y sobre todo cómo está comportándose en cada uno de los casos. Ahora, muy importante, si el imputado hace uso de su derecho a guardar silencio, por ejemplo, y no quiere declarar, no puede ser considerado esta como un comportamiento de obstaculización, porque el artículo 71 señala el derecho del imputado. Entonces, acá lo que se va a analizar son otros comportamientos de obstaculización que lo vamos a estar viendo más adelante. Siguiente diapositiva nos habla del artículo 270. El artículo 270 nos va a mencionar el peligro de obstaculización procesal. Reitero, artículo 270 del nuevo Código Procesal Penal nos va a mencionar el peligro de obstaculización procesal. Y sobre ello nos va a referir lo siguiente. El primero de estos, el imputado puede destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. Esto está relacionado muchas veces a los cargos de función. Cuando una persona ocupa un cargo dentro de una institución, labora dentro de esta institución, tiene un cargo de dirección, por ejemplo, o es un funcionario público, en ocasiones, les comento, el Ministerio Público solicita documentaciones a las instituciones donde está siendo sometido a investigación el alcalde, por ejemplo, de la municipalidad. Entonces, necesitamos documentación porque hay que ver cuánto de dinero ingresado, porque estamos viendo que acá habría existido malversación de fondos y peculado. Y solicita uno pues la información del área contable y demás áreas para que nos puedan dar esa información que requerimos en el desarrollo de la investigación. Y se ha visto situaciones donde sí te remiten la documentación, pero incompleta. Se ha visto situaciones donde hay firmas y señalan a una persona y uno los convoca y dice, mira, y este documento que finalmente ordenaba que ese pago se realice, ese pago destinado para pago de trabajadores se realice para pagos de salud, a ver, al gerente, llamemos al gerente. El gerente viene, el gerente dice lo siguiente, mira, esa es mi sello, efectivamente, la que se encuentra en el documento, pero la firma no es mía. Entonces, uno lo somete a un peritaje y en el peritaje uno se da cuenta de lo siguiente, de que efectivamente esa firma no es suya. Entonces, ahí se está viendo que se falsifican elementos de prueba, buscando sindicar a otras personas. Se solicita expediente de licitación, expediente de proceso de contratación y te entregan incompleto. Te entregan incompleto. Uno rápidamente a veces va a hacer las visitas inopinadas. Y si son organizaciones muy bien estructuradas, uno busca recopilar la información y la información ya está destruida. Ya no se encuentra. Entonces, la pregunta es, claro, uno tiene derecho a guardar silencio, tiene el derecho a la no autoincriminación, pero ¿por qué se están dando documentos que no son completos? ¿Por qué se han falsificado los documentos? ¿Por qué hemos solicitado determinados documentos y no nos quieren dar y hemos ido, finalmente no lo hemos encontrado? Entonces ahí se va viendo comportamientos que buscan obstaculizar la acción de la justicia, ¿cierto? Y esto será obviamente en mayor razón en grupos de organizaciones, a diferencia pues de otros delitos que son cometidos como los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, donde ahí la situación suele ser distinta. Pero en caso de organizaciones, uno solicita, y no organizaciones, sino organizaciones de cuello blanco, uno solicita documentaciones y la documentación no te la da, porque claro, la persona tiene injerencia dentro de ese aparato de poder. Entonces, obviamente, podría dar una orden a alguien para que no te entregue la documentación completa. Ahora, siguiente elemento de ello, nos dice, influirá en los coimputados, testigos o peritos que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Otra situación, se tiene como investigado un alto funcionario público, se solicita al personal, el personal, un testigo, tiene que dar información, pero la información que te da es una información distinta, no es una información real, y se nota porque al momento de tomarle la declaración tienen recelo a dar determinadas situaciones y luego hay algunos que declaran, se someten a la colaboración eficaz y dicen, no, lo que pasa es que a todito nosotros nos han reunido y nos han señalado que si damos una declaración que le inculpe, nos van a quitar el trabajo. Ah, ya ves, entonces ahí estamos viendo que está existiendo un tema, está interfiriendo un funcionario público para que el testigo dé una declaración falsa. Y esto está relacionado a inducir obviamente a los comportamientos. ¿Correcto? Muy bien.
Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, doctores, vamos a señalar la motivación de las resoluciones de prisiones preventivas. He ahí también un análisis muy interesante. Precisamente el Acuerdo Plenario 1/2019 sobre prisión preventiva señala en muchas ocasiones la falta de motivación. La falta de motivación. Es decir, el fiscal ha presentado su requerimiento de prisión preventiva, los presupuestos materiales, pero uno analiza, por ejemplo, la resolución de prisión preventiva y dices, a ver, sobre graves y fundados elementos de convicción, bueno, ha señalado que estos son sus elementos, los levantamientos, los testigos, perfecto. Sobre prognosis de la pena, bueno, la prognosis de la pena lo conocemos, pero sobre el peligro de procesal, no ha señalado cuál es el peligro. O sea, nosotros sí hemos presentado que tiene arraigo, pero acá dice, no, se sospecharía porque ha tenido en el mes de julio, en el mes de abril, movimientos migratorios y por ende se sospecha de que ahora se iría. ¿Esa es motivación? Eso no es motivación, pues. Luego podría señalar, no, tiene un cargo dentro de la institución y por el cargo que tiene va a obstaculizar. ¿Eso es motivación? No es motivación. Entonces, una de las situaciones en las cuales precisamente no se cree mucho en los temas de prisión preventiva es cuando existe una deficiente motivación. Y por ende el acuerdo plenario te exige hoy en día que debe existir una adecuada motivación. Siguiente diapositiva. Por eso nos señala que obviamente que las resoluciones de prisiones preventivas tienen que tener una narración de presupuesto por presupuesto y en cada uno de los presupuestos, ¿qué es la motivación que se da? O sea, ¿qué es lo que finalmente han sido los elementos probatorios que han sustentado convicción ante el juez? Y estos tienen que ser claras, tienen que ser sencillas, no pueden ser ambiguas, no pueden ser obstaculatorias, no pueden ser imaginarias. No puede haber una resolución de prisión preventiva donde dice, por el cargo que tenía, va a obstaculizar, por la relación que tenía, va a influir, porque tiene un matrimonio con una española o un español, va a huir. Eso no son motivaciones de resoluciones de prisiones preventivas. Y eso es lo que precisamente a veces se daba. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva existe hoy en día, a través ya del artículo 286.2 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 30.076 de fecha 19 de agosto de 2013, que establece como obligación del juez el deber de motivar los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten su decisión. Es las decisiones que estás tomando, por supuesto, pero tienen que sustentarnos adecuadamente cada uno de estos fundamentos. Siguiente diapositiva. Bueno, en la siguiente diapositiva, solamente esta es una de las casaciones que por lo generalmente se habían conocido en sus inicios, que es la casación de Moquegua, 626-2013, que nos señala varios presupuestos, pero básicamente nos va a señalar dos, ¿correcto? Muy bien. A ver, no sé si podemos pasar a la diapositiva 44, a la diapositiva 44, por favor, para mencionar la detención preliminar. Mira, cuando hablamos, ya para estar cerrando este tema de la casación de Moquegua, respecto a la casación de Moquegua, doctores, agregan dos presupuestos adicionales y esos han sido una de las principales. El primero, la proporcionalidad de la medida y la duración. Pero no nos olvidemos que ya en el principio de las medidas de coerción nos habla precisamente de esto. O sea, los principios de la medida de coerción nos habla de lo que viene a ser el principio de proporcionalidad, pero claro, le pone mayor énfasis. Muy bien, la detención preliminar también lo hemos estado señalando, pero recordemos, por ejemplo, ¿cuál es la definición? La detención preliminar constituye una forma de privación de la libertad ambulatoria, de corta duración, hemos señalado que no puede ser más de 24 horas, ni tampoco por orden del juez mayor a 7 días, que recae esto sobre la persona del imputado, también del sospechoso o de quien presuntamente se encuentra cometiendo un delito de flagrancia delictiva, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la finalidad? Siguiente diapositiva. ¿Qué finalidad finalmente tenemos al momento de realizar esas detenciones? Por ejemplo, la presencia del imputado ante la autoridad. Por eso lo detenemos. Si la persona está en flagrancia delictiva, no lo podemos soltar porque necesitamos que dé su declaración, hay que detenerlo. Si es una situación más grave de flagrancias delictivas, por ejemplo, hay que llamar al fiscal y el fiscal tiene que tomarle la declaración. Ahora, otra de las finalidades de la detención preliminar es precisamente
a la efectividad que corresponde al proceso. Es decir, el proceso penal, ante cuestiones de medida de coerción, tenemos que detener sin lugar a dudas a la persona. Siguiente diapositiva. Muy bien. Respecto a flagrancias, esto será un tema cuando hablemos más adelante de los temas de flagrancia, pero vamos a ver las 4 situaciones de flagrancia que hemos señalado: la flagrancia stricto sensu, la flagrancia por sindicación, y cuando hablamos de la flagrancia por presunción también. Entonces, las situaciones de flagrancia nos van a permitir ello. Por ejemplo, el agente descubierto en la realización del hecho punible es un tipo de flagrancia stricto sensu. El agente es descubierto poco después de la realización de un hecho punible, vendrá a ser la cuasiflagrancia. Siguiente diapositiva. Cuando hablamos que el agente huye, pero es identificado, entonces esta identificación puede ser a través del agraviado, el testigo directo, tenemos medios audiovisuales o análogos, entonces inmediatamente después lo detenemos. Dentro de las 24 horas de producido el hecho, habrá que haber una detención preliminar. Luego nos habla cuando el autor es aprendido dentro de las 24 horas después de la comisión del hecho delictivo, con objetos o instrumentos o huellas que evidencien su participación en el hecho punible, por ejemplo, ¿correcto? Ahora, siguiente diapositiva. El Tribunal Constitucional, respecto, por ejemplo, en lo que viene a hacer esta cuestión de flagrancias, ha señalado la sentencia número 6142-2016-HC/TC, caso Llames Rodríguez Aguirre, donde mencionan que en los casos de flagrancia delictiva va a ser muy importante siempre la inmediatez, porque si se da detenciones fuera de 24 horas, no estaremos ante situaciones de flagrancia y se tendrá que verlas esto a través del proceso común. Siguiente diapositiva. Precisamente, lo que yo estaba mencionando es que estas flagrancias tienen que tener un máximo de 24 horas, pero por el juez puede dictarlo 7 días más. Siguiente diapositiva. El impedimento de salida del país. Respecto al impedimento de salida del país, vamos a mencionar lo siguiente. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, cuando hablamos de impedimento de salida del país, esta medida consiste en una restricción al derecho constitucional a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, así como al derecho de salir del mismo lugar sin previo aviso o autorización del juzgado. Esto lo señala el artículo 295 del Código Procesal Penal. Es una medida de coerción también que restringe al imputado su derecho constitucional de transitar libremente por el territorio nacional o salir del mismo. Entonces, pero esta se va a dar también ante incumplimiento de determinados requisitos. ¿Cuáles son los requisitos, por ejemplo, para que se pueda dar el impedimento de salida del país? Primero, el peligro de fuga, y el peligro de fuga con el tema del arraigo. O sea, cuando hemos analizado peligro de fuga, hemos analizado comportamiento, hemos analizado que la persona puede fugarse del país, pero no se cumplen los fundados elementos de convicción, no tenemos pronóstico de la pena, entonces vamos a tener solamente impedimento de salida del país. ¿Qué es lo que debe hacer en este caso el fiscal? Un requerimiento que debe ser debidamente fundamentado. El fiscal deberá precisar los datos de identidad de la persona. No puede durar mucha atención, más de 4 meses en el caso de testigos, o en el caso de los imputados. Sin embargo, esto se puede prorrogar también, y en el caso de testigos no puede durar más de 30 días. Procede la prolongación del impedimento en el supuesto de los plazos fijados en ley, ¿correcto? Y este impedimento de salida, en el caso de los testigos, que será también una vez que hayan tomado su declaración, inmediatamente se les tendrá que poner en libertad a cada uno de estas personas, ¿correcto? Muy bien. Siguiente diapositiva. De esta manera, llegamos a la parte final de la exposición también del día de hoy que hemos estado abordando respecto a lo que vienen a ser las medidas de coerción personal. Tengan un bonito fin de semana y nos vemos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana. Permiso.